Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chiquillos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de química conmigo, Saray. Y bueno, hoy día vamos a hablar con algo relacionado con la energía nuclear, ¿ya? Vamos a comenzar. El tema del día de hoy es reactividad nuclear. Y bueno, vamos a empezar a definir qué es lo que vamos a ver en el día, en esta clase. Los contenidos a ver van a ser propiedades y estabilidad del núcleo atómico y isótopos. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde está Homero, gran referente de la energía nuclear, los Simpson. Antes de comenzar con la clase tenemos que retomar un poco lo que es el átomo en sí y su estructura, ¿ya? Entonces vamos a empezar a recordar lo que es el átomo. El átomo es la unidad más pequeña que tiene la materia y es indivisible. Se denomina así debido a que este no puede particionarse aún más. Cuando nosotros estamos hablando de dividir la materia, nosotros podemos tomar una hoja de papel y la podemos hacer 1000 pedacitos, ¿cierto? Pero al momento en que nosotros hablamos del átomo ya no hay opción para dividir. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del átomo, podemos encontrar 3 partículas subatómicas que son las que estudiamos durante educación media, que son los protones, neutrones y electrones. La estructura del átomo está compuesta de 2 partes principales. La primera es el núcleo, y en el núcleo es en donde se encuentran los protones y los neutrones. La segunda estructura, o la segunda parte que conforma esta estructura, es la corteza, y la corteza es alrededor del núcleo, ¿ya? Y es aquí en donde se encuentran los orbitales atómicos y donde giran los electrones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la estructura del átomo, vamos a hablar del núcleo y también vamos a hablar de la corteza. En el núcleo se encuentran los protones y neutrones y en la corteza los electrones. Es importante destacar que los protones tienen carga positiva, los neutrones carga neutra y los electrones tienen carga negativa. Cuando hablamos de las partículas subatómicas, ¿ya? Vamos a mencionar entonces protón, neutrón y electrón. Localización, núcleo. Neutrón, núcleo. Electrón, corteza. Cuando hablamos de la cantidad de masa, nosotros vamos a decir que los protones y los neutrones son aquellos que aportan la mayor cantidad de masa a lo que es el átomo. Es decir, la masa se va a concentrar ahí, debido a que aproximadamente cada uno de ellos pesa una UMA, ¿ya? Y el electrón, que se encuentra en la corteza, es 1 dividido por 1480 veces una UMA. Imagínense, es súper chiquitito, por lo tanto, la cantidad de materia o de masa o peso que aporta al átomo es ínfima, ¿ya? Y como habíamos dicho, el protón tiene una carga positiva, el neutrón tiene una carga neutra, aquí hay un error en esta diapositiva, y el electrón tiene una carga negativa. Y cuando nosotros hablamos de UMA, vamos a decir que es la unidad de masa atómica y corresponde a la masa de un átomo de hidrógeno. ¿Por qué de un átomo de hidrógeno? Porque es el elemento más pequeño que se encuentra en la tabla periódica, ¿ya? Ahora, ¿cómo se representan los elementos en la tabla periódica? Cuando nosotros hablamos de los elementos de la tabla periódica, siempre lo vemos acompañado de unos numeritos, ¿cierto? Hay un número grande que lo acompaña y hay un número pequeño. Cuando nosotros hablamos de ese número grande,
vamos a decir que es el número másico. Y el número másico está determinado por la suma de las masas de los protones más las masas de los neutrones, ¿ya? ¿Por qué solamente de esto? Como dije anteriormente, la masa de los electrones es despreciable, por lo tanto no se considera dentro de la masa total del átomo. Y el número atómico, que se encuentra acá y se representa con la letra Z, es aquel que corresponde al número de protones, ¿ya? Si el átomo es neutro, entonces también podemos decir que va a representar al número de electrones. Y cuando yo hablo de un átomo neutro, estoy diciendo un átomo que no tiene cargas. Un poquito de historia. ¿Quién fue la persona que descubrió la energía nuclear o la radiactividad? Todavía no hemos definido ese concepto, ¿ya? La persona que describió lo que era la radiactividad fue Antoine Henri Becquerel, ¿ya? Y este hombre era un científico francés. ¿Qué era lo que hacía él? Él hacía un estudio en relación a la fluorescencia. Y la fluorescencia se basa en la emisión de luz producto de la excitación y luego en un punto en donde se relajan los átomos y entonces emiten luz, ¿ya? La fluorescencia de los elementos o de los compuestos que estaba estudiando era del sulfato doble de uranio y de potasio. Y acá, en medio de este estudio, fue por accidente casi que descubrió que el uranio también emitía espontáneamente una radiación misteriosa, ¿ya? Entonces, esta propiedad del uranio después se empezó a comparar con otros elementos y entonces es así como se descubrió el término de radiactividad. En medio de este tiempo también, otros investigadores, producto de lo que hizo este hombre francés, empezaron a investigar a la par y entre medio se encontraba el matrimonio Curie, Pierre y Marie Curie, ¿ya? Y en medio de esta investigación ellos descubrieron el polonio y el radio. Ahora sí, ¿qué es la reactividad nuclear? La reactividad nuclear corresponde a la emisión de partículas y o radiaciones electromagnéticas que se generan espontáneamente en los núcleos inestables de un elemento radiactivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de la emisión de partículas, vamos a hablar de la descomposición de un elemento químico. ¿Por qué? Porque está emitiendo cierta cantidad de energía radiante, ¿ya? Acá dice que emite partículas y o radiaciones. Puede ser la una o la otra. Y cuando hablamos de radiaciones electromagnéticas, estamos hablando de radiaciones de alta energía. Y bueno, esto se genera espontáneamente. ¿Y por qué ocurre esto? Lo vamos a ver un poquito más adelante, porque depende de la estabilidad del núcleo para decidir si va a ser un elemento radiactivo o no va a ser radiactivo, ¿ya? Ahora, estos núcleos en donde ocurre estas emisiones se pueden denominar como núcleos en donde se denominan isótopos radioactivos, es decir, que van a tener pérdidas de estas energías radiantes. Y bueno, aquí por ejemplo se muestra cómo el uranio, producto de la unión de un neutrón, empieza a descomponerse y a liberar algunas partículas, ¿ya? Y esto lo vamos a ver acá. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de los isótopos radioactivos, los isótopos en sí quiere decir que tienen alguna igualdad, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando de los isótopos radiactivos, son aquellos átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Y dentro de estos tres isótopos se definen isótopos, isótonos, isóbaros. Y bueno, aquí hay una regla mnemotécnica que nos ayuda a facilitar cuál es la diferencia entre uno y otro. Los isótonos contienen igual número de neutrones. Por lo tanto, en su nombre, yo puse la N con la letra roja. Cuando nosotros hablamos de N, tenemos que recordar que van a ser el número de neutrones. Los isótonos tienen igual número de neutrones, ¿ya? No así el número de protones o el número de electrones. Isóbaro. Los isóbaros tienen igual número másico. Y cuando nosotros vamos al nombre isóbaros, la letra A nos va a recordar que el número másico se simboliza con la letra A. Entonces, vuelvo a decir, isótonos, N, neutrones, tienen igual número de neutrones. Isóbaros, letra A, igual número másico. E isótopos, que tiene una P incluida en su nombre, va a ser igual número de protones.
Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Lo vamos a ver en detalle en la diapositiva que viene aquí. Isótonos. Cuando nosotros hablamos de isótonos, vamos a mencionar que son aquellos que tienen la misma cantidad de neutrones. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio para una especie que está representada por una con 14 en su grupo, en su número másico es igual a 14 y en su número atómico es igual a 7. Acá tengo otra especie, ¿cierto?, que dice que tiene 12 para el número másico y que tiene 5 para el número atómico. Cuando yo hablo de que quiero encontrar el número de neutrones, yo puedo hacer la resta de A menos Z. ¿Y qué era A menos Z? Vamos a devolvernos aquí. A era el número másico, Z era el número atómico. Cuando yo hago la resta de A menos Z, puedo encontrar entonces el número de neutrones, ¿cierto? Ahora, isótonos, acordémonos, la mnemotécnica N quiere decir que tiene igual número de neutrones. Entonces, para la especie que tenía un A igual a 14 menos 7 para el Z, que es en el caso del nitrógeno, esta especie que yo tengo acá, me va a dar 7 neutrones. Y cuando yo tengo 12 menos 5, con un A igual a 12, con un 5 igual a Z, la resta de esto también me da 7, entonces voy a tener la misma cantidad de neutrones. Es decir, que el nitrógeno y el boro en este caso son isótonos. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de neutrones, pero no tienen la misma cantidad de protones. Isóbaros. Contienen el mismo número másico y los isótopos, recordemos que eran la misma cantidad de protones. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de los isótopos del carbono, nosotros podemos ver que en este caso tienen exactamente el mismo Z. Y lo que va a ir variando en este caso va a ser la cantidad de neutrones. Acá tenemos otro ejemplo que son los isótopos del hidrógeno. Recordemos lo que era. Isótopos, la misma cantidad de protones. Entonces, tenemos 3 especies en el caso del hidrógeno y es el caso más común que siempre se estudia. Tenemos el protio, tenemos el deuterio y tenemos el tritio. Cuando yo hablo del protio, ¿sí?, va a ser el hidrógeno ordinario, el que yo conozco en la tabla periódica, ¿ya? Y aquí me dice que el hidrógeno tiene un protón en el núcleo y tiene un electrón en su corteza, ¿ya? Entonces acá se muestra 1, 1. Tiene un A igual a 1, un Z igual a 1. Luego, el deuterio, que es un hidrógeno pesado, tiene un protón en el núcleo, tiene un neutrón en el núcleo y tiene un electrón en su corteza. Por lo tanto, la masa en comparación con el hidrógeno va a ser mayor, ¿ya? Y variamos. Ahora tenemos el tritio. El tritio tiene un protón, tiene 2 neutrones y sigue teniendo un electrón. Entonces, el tritio en este caso se conoce como el hidrógeno radioactivo, porque es un elemento pesado en este sentido. Y el núcleo contiene gran cantidad de masa. Cuando yo hablo del núcleo, también tengo que recordar que cada una de las partes del átomo, la corteza, que es lo que más se estudia a través de la configuración electrónica, tiene propiedades, ¿cierto? Y por ejemplo, la gran cantidad de electrones o la disminución de la cantidad de electrones puede variar completamente las propiedades de un átomo, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos del núcleo es un poco más específico y es un poco más estable en este sentido. Entonces, cuando yo hablo del núcleo, tengo que considerar 4 términos importantes para poder definir entonces si un núcleo va a ser estable o no. Puedo reconocer dentro de estas propiedades la masa nuclear, el tamaño nuclear, el spin nuclear y las fuerzas de interacción. Vamos a comenzar con la masa nuclear. Y aquí tenemos una gráfica en donde me muestra la masa atómica para el eje Y y el número atómico que está abajo para el eje X. ¿Qué pasa con el número atómico? A medida que yo avanzo en el eje X, el número atómico va aumentando.
Lo mismo la masa atómica. ¿Por qué será así? A medida que aumenta el número atómico, quiere decir que estoy aumentando la cantidad de protones, ¿ya? Y en consecuencia aumenta la cantidad de neutrones, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de la masa nuclear, estoy diciendo que a mayor cantidad de nucleones, entre paréntesis, protones y neutrones, voy a tener una mayor masa. ¿Por qué? Porque la masa está determinada por el núcleo del átomo, ¿ya? Acuérdense que la masa de los electrones es despreciable. Unidad de masa atómica. Entonces, cuando yo quiero calcular, por ejemplo, el peso de un elemento o el peso de una sustancia, yo tengo que reconocer que una UMA corresponde a la 12ª parte de las masas de un átomo de carbono, ¿ya? Y entonces, cuando yo quiero calcular la masa promedio de una molécula, por ejemplo, se calcula el porcentaje de abundancia de los isótopos estables. Y aquí hay un ejemplo de cálculo. El ejemplo dice, el átomo de cloro, con un Z igual a 17, tiene dos isótopos con masas atómicas de 35 UMA y 37 UMA. Los porcentajes de abundancia son 75,4% y 24,6%. Recuérdense que estos porcentajes de abundancia están en relación a lo que es los isótopos disponibles para esta especie, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo tengo que calcular la masa atómica promedio? Tomo el valor de la UMA y lo multiplico por el primer porcentaje, porque están dados en forma relativa, ¿cierto? Y después tomo el segundo valor, el segundo porcentaje, y lo multiplico. Y es lo que se expresa acá. Dice 35 UMA por el 75,4% más 37 UMA por 24,6%. El resultado me da 35,42 UMAs. La segunda propiedad es el tamaño nuclear. Y el volumen nuclear claramente va a ser en disposición de la cantidad de nucleones. Y a mayor cantidad de nucleones, mayor volumen nuclear. Ahora, ¿cómo se descubrió esto? El volumen nuclear o el núcleo del átomo se descubrió a través de un experimento que realizó Rutherford. Y Rutherford era un investigador que emitía una cierta cantidad de partículas alfa. Y estas partículas alfa chocaban contra una lámina de oro. ¿Y qué pasó? Estas partículas comenzaron a pasar alrededor de la lámina, pero había momentos en que se desviaban. Y alrededor de esta lámina había otra lámina curva que al momento en que chocaban estas partículas emitían una luz fluorescente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Rutherford se dio cuenta que cada vez que el haz de partículas alfa pasaba a lo largo de esta lámina de oro, se desviaban. Y esto es lo que lo hizo concluir que existía el átomo. Entonces, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, este experimento con distintos átomos, distintos elementos químicos, podríamos tener un grado mayor de desviación. ¿Producto de qué? De que si yo, por ejemplo, varío la masa del núcleo, obviamente tengo que tener distintos elementos químicos en donde el orden creciente de la masa o el orden creciente del volumen me afecte en este experimento, claramente voy a tener mayores grados de desviación. Bueno, la siguiente propiedad es el spin nuclear. Y el spin nuclear, todos lo conocemos a través de lo que es el spin electrónico. Y cuando nosotros hablamos del spin, el término spin habla de un giro. Entonces, cuando nosotros hablábamos de los electrones, por ejemplo, decíamos que los electrones giraban en torno a su eje, ¿ya? Acá los protones también tienen una carga eléctrica y es positiva. Y están girando constantemente alrededor de un eje. Y este movimiento se llama spin. Y la última propiedad son las fuerzas nucleares. Y nosotros vamos a hablar de distintos tipos de fuerza. Y cuando, por ejemplo, decimos que hay fuerzas que son muy fuertes y otras que son muy débiles, por ejemplo, nosotros podríamos referirnos a las fuerzas de repulsión o las fuerzas de atracción. ¿De quién? Entre nucleones. ¿Y quiénes están en el núcleo? Los nucleones son los protones y los neutrones. Entonces, las fuerzas nucleares, hay interacciones fuertes y débiles en el núcleo. Tienen influencia al interior del núcleo, claramente. Yo me acuerdo una vez cuando llegué a la universidad, una profesora nos interpeló porque nos preguntó con respecto a que si el átomo debería existir realmente o no.
Entonces, claro, nosotros todos empezamos a hacer teorías en relación a lo que era el átomo. Claro, están los protones, están los nucleones, los neutrones en el núcleo, y todos decíamos, sí, existe, debería existir. Y mi profesora llegó y dijo, no, pues no debería existir, porque ¿cómo es posible que si hay cargas positivas dentro de un núcleo, y están los neutrones, ¿cierto? Y hay una ley que me dice que lo opuesto se atrae y lo igual se repele, ¿cómo es posible que exista el núcleo? Entonces todos nos quedamos pensando aquella vez, y entonces ahí la profesora introdujo un concepto de que se llamaban los quarks. Y los quarks son pequeñas partículas que ayudan a la unión de los protones y los neutrones en el núcleo, ¿ya? Entonces, ¿tiene influencia al interior del núcleo? Claro que sí, las fuerzas nucleares tienen influencia al interior del núcleo. Determina la estructura del núcleo, pero por supuesto, a mayor cantidad de protones, mayor cantidad de neutrones. Por lo tanto, la estructura del núcleo va a aumentar en masa, va a aumentar en volumen. Y obvio, si hay repulsiones o hay, por ejemplo, atracciones, claramente vamos a tener núcleos más compactos o vamos a tener núcleos que finalmente van a buscar un medio en cómo estabilizarse. Y es aquí en donde ocurre la radiactividad, porque empiezan a descomponerse y buscar especies hasta donde ya no puedan emitirse más partículas y que pueda alcanzar una estabilidad en la energía que está dentro de este núcleo, ¿ya? Entonces, el último punto dice, la interacción nuclear fuerte es la responsable de mantener unidos a los nucleones, protones y neutrones, que coexisten en el núcleo atómico, ¿ya? Lo que vence la repulsión electromagnética entre los protones que poseen carga eléctrica del mismo signo, positiva, y haciendo que los neutrones que no tengan carga eléctrica permanezcan unidos entre sí y también a los protones. Y entonces, cuando nosotros hablamos de estas interacciones nucleares fuertes, aquí aparece una subpartícula más chiquitita todavía, que son los quarks. Y los quarks son los que me permiten que exista este tipo de interacción, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta imagen se muestra el núcleo, se muestran los protones y se muestran los neutrones. Y se muestra, en este caso, una fuerza de repulsión. La estabilidad del núcleo atómico es otro aspecto fundamental que siempre se ha estudiado para poder trabajar con lo que es la energía nuclear o la energía radioactiva, ¿ya? Y esta estabilidad del núcleo va a depender de varias cosas. Por ejemplo, puede depender de la diferencia que existe entre las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción de corto alcance entre partículas que lo conforman, es decir, las fuerzas de repulsión o atracción que hay entre neutrones y protones. Si las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción, el núcleo va a ser inestable, por lo que se va a desintegrar y emitirá partículas, es decir, lo que les mencioné anteriormente. Este núcleo va a buscar un estado menor de energía, por lo tanto, va a empezar a descomponerse, a llegar a un momento en que va a encontrar un estado estable. Pero mientras hace esto, él necesita liberar energía, y esta energía la va liberando a través de la emisión de partículas. Si las fuerzas de repulsión son menores que las de atracción, entonces el núcleo será estable. Obvio, si no hay nada que se repele, entonces el núcleo va a ser compacto y va a ser un núcleo estable, no se va a descomponer radiactivamente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay una gráfica que muestra cómo es la relación entre el número de neutrones y el número de protones, ¿ya? Y aquí lo que se muestra en el eje Y es el aumento del número de neutrones, y esto es casi directamente proporcional al aumento del número de protones, ¿ya? Cuando nosotros establecemos de que un átomo va a ser estable, un núcleo va a ser estable, vamos a encontrar una relación de protón-neutrón, se da así por esta división, neutrón-protón, ¿cierto? Va a ser cercana a 1. ¿Por qué? Porque va a alcanzar el comportamiento ideal, ¿ya? Pero si, por ejemplo, vamos a hablar de un Z alto, es decir, una cantidad de protones alta, en relación a lo que es la relación neutrón-protón, y esto va a hacer que sea mayor a 1, entonces, en el caso de buscar la estabilización, lo que va a hacer este elemento es buscar mayor cantidad de neutrones. Por lo tanto, va a poder así contrarrestar estas fuerzas de repulsión producto de la gran cantidad de protones, ¿ya? Aquí en la gráfica se muestra las zonas en donde hay inestabilidad según la relación protón-neutrón, que se muestran en verde. Lo que se muestra en rojo es lo que es el comportamiento ideal.
Y aquí la relación protón-neutrón, es decir, es cercana a 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 protones y tengo 10 neutrones, y yo hago la división, ese núcleo va a ser estable. ¿Por qué? Porque va a tener la misma cantidad de neutrones, la misma cantidad de protones, por lo tanto no van a haber fuerzas de repulsión. Y este núcleo va a ser estable. Pero si yo, por ejemplo, hablo de una cantidad de 20 neutrones y 5 protones, claramente este elemento no va a ser un elemento estable y se va a empezar a descomponer, ¿ya? Entonces, en la zona morada está ocurriendo eso, lo que yo les acabo de mencionar. Hay elementos inestables, pero en este caso van a ser ricos en protones. Los que están en la zona verde son ricos en neutrones y los que están en la zona roja están en la misma cantidad. Tienen un comportamiento ideal. Bueno, y aquí se muestra más o menos lo que es el núcleo del uranio. El núcleo del uranio está compuesto por 143 neutrones y 92 protones, ¿ya? Y aquí se muestra la potente repulsión que hay y que desprende energía en el momento de empezar a descomponerse. Aquí lo que hay es un largo camino de descomposición. ¿Cómo yo puedo predecir la estabilidad de un núcleo? Hace tiempo atrás habían unos números que se denominaron mágicos en aquel entonces porque todavía no habían conocimientos suficientes para poder interpretar el resultado. Pero estos números mágicos, que corresponden a los números de protones o neutrones que se encuentran en el núcleo y que los hacen ser más estables, casualmente o curiosamente son números pares. Por ejemplo, aquellos que tienen número 2, aquellos que tienen número 8, número 50, 82 o 126. Entre los que se encuentran, la 2, por ejemplo, número de protones igual a 2, está el helio, está el oxígeno, está el calcio, está el níquel y está el plomo, ¿ya? Estos son los elementos que se consideran estables. La segunda regla que se considera para poder predecir la estabilidad nuclear, se dice que aquellos núcleos que contengan pares de protones y neutrones van a ser más estables. Y aquí se muestra la relación protón-neutrón, ¿ya? Entonces, se muestra la cantidad de núclidos. Y cuando yo hablo de los núclidos, estoy hablando de los núcleos en sí. Núclidos por núcleo, ¿ya? Por ejemplo, si Z es par y N para neutrones es par, voy a tener alrededor de 160 núclidos estables. Imagínense la cantidad de núclidos estables. Si Z es par y N, que son los neutrones, es impar, 56. Si Z es impar y los neutrones son impares, voy a tener 52 núclidos estables, y si Z es impar y N es impar, solamente voy a tener 4, ¿ya? Y la última regla para poder predecir la estabilidad nuclear es que aquellos isótopos que sean con un Z mayor a 83, todos van a ser radiactivos. ¿Por qué? Porque esto incluye una gran cantidad de protones, una gran cantidad de neutrones, y producto de que es tan voluminoso este núcleo, va a haber inestabilidad y van a haber fuerzas de repulsión sí o sí, ¿ya? Y por lo tanto, sí o sí, estos núcleos van a buscar un nivel menor de energía para poder estabilizarse y por lo tanto van a ser elementos radiactivos, ¿ya? Entonces, este proceso que yo les acabo de decir, en donde hay un decaimiento de la energía nuclear, se denomina desintegración de los núcleos y resulta de la pérdida de energía de un átomo en particular que se transforma en otro de distinto tipo. Y aquí en esta tablita se muestra cómo ocurre este decaimiento radiactivo, partiendo desde el uranio, con un número másico igual a 283 y un número atómico igual a 92, en eje Y se muestra el número másico, en eje X se muestra el número atómico, número másico A, número atómico Z, entonces es grande, número atómico es mayor a 83, por lo tanto cae dentro de la regla anterior que acabamos de describir, empieza este decaimiento. Pero ahora, yo les estaba hablando recientemente de que cuando los átomos empiezan a decaer, sus núcleos empiezan a decaer con esta pérdida de energía, emiten partículas, ¿ya?
Y todos hemos escuchado, por ejemplo, de las partículas alfa, las partículas beta, pero a veces no sabemos bien de lo que estamos hablando y hoy día las vamos a definir. ¿Ya? Cuando yo hablo de los tipos de radiactividad, yo voy a hablar de aquellos núcleos que por su inestabilidad van a emitir radiación y de esta forma van a emitir tres tipos de partículas. Por ejemplo, las partículas alfa, las partículas beta y las partículas gamas. Cuando yo hablo de las partículas alfa, son similares a lo que sería el núcleo del helio. Cuando yo hablo de las partículas beta, son similares a lo que sería un electrón. Y cuando hablo de las partículas gamma, son similares a un fotón o un fotón de energía. ¿Ya? Vamos a comenzar con las partículas alfa. Las partículas alfa son un tipo de radiación poco penetrante que puede ser detenida por una simple hoja de papel. ¿Ya? Rutherford sugirió que los rayos alfa son iones de átomos de helio con carga más 2, moviéndose rápidamente, y en 1909 lo demostró experimentalmente. Entonces, acá se demuestra cómo un núcleo atómico está desprendiendo una cierta cantidad de energía y esta cantidad de energía se puede llamar radiación alfa, emisión alfa, partícula alfa. Y esta emisión alfa, radiación alfa o partícula alfa está compuesta de protones, de neutrones. Y la combinación de estos dos protones, dos neutrones, va a dar como origen a una partícula alfa. La radiación alfa la emiten núcleos de elementos pesados situados al final de la tabla periódica, es decir, aquellos que tienen un número másico mayor a 100. Los que tienen muchos protones y entonces, por lo tanto, su repulsión va a ser grande. En el proceso en que se desprende mucha energía, que se convierte en la energía cinética de esta partícula, es decir, partículas alfa, van a ser a velocidades muy altas y se ha llegado a estimar que son alrededor de 20 km por hora. Esta radiación se emite cuando el núcleo pierde 2 protones y 2 neutrones. Bueno, en el proceso en que un núcleo cualquiera de un número másico A y un número atómico Z se convierte en otro núcleo y con número másico A-4 y número atómico Z-2 y se emite una partícula alfa, se demuestra acá. Aquí yo tengo mi elemento X y se está demostrando que este elemento X ha perdido 4 valores en el número másico y ha perdido 2 valores en el número atómico. Esto se puede representar con un átomo de helio al otro lado. Es decir, que X, que tenía A y Z, ¿cierto? Número másico, número atómico, producto de una búsqueda de estabilidad, emitió una partícula alfa, una partícula de helio. Y como resultado de esto, se transformó en otro elemento, ¿ya? Y este elemento va a tener la pérdida de 4 números para el valor másico y 2 números para el valor Z. Con el ejemplo aquí, nosotros vamos a poder ver esto. Aquí nosotros tenemos uranio, que tiene un número básico de 235, ¿cierto? Y este uranio lo que hizo fue descomponerse. Al descomponerse, emitió un núcleo de helio, o una partícula alfa, y se transformó en otro elemento químico. Fíjense la diferencia, de 235 a 231. Hubo una pérdida de 4 valores en A, y si nosotros tuviéramos el número másico podríamos ver la diferencia. Para el siguiente ejemplo se muestra acá con el número másico, pero también este átomo de helio puede ser reemplazado por el valor de esta partícula alfa, ¿ya? Es decir, que yo puedo poner helio o puedo poner alfa 4,2. Ya, les voy a explicar este momento. 235 es el valor de A, ¿cierto? 92 el valor de Z. Hay una emisión de una partícula alfa producto de una desintegración. Y cuando nosotros hablamos de que el uranio se está descomponiendo, evidentemente tiene que cumplir con la condición de que tiene que tener un Z mayor a 83. Por lo tanto, va a haber muchas fuerzas repulsivas en su interior del núcleo y entonces esto va a hacer que empiece a descomponerse, ¿ya? Bueno, ahora, 235
producto de la emisión de la partícula alfa, se transformó en 231 y en 90, producto de la eliminación de dos protones, ¿ya? Entonces, se transformó en otro elemento, en uranio. De uranio pasó a talio. Y eso lo podemos ver acá. Uranio, 238, pasa a talio, ya que es el elemento más cercano que tiene luego de emitir una partícula alfa, ¿ya? Entonces, la partícula alfa tiene 4 cargas para A, 2 cargas para Z, y también se puede representar como este átomo de helio, ¿ya? Alfa en total tiene 2 cargas positivas. La radiación beta tiene un poder de penetración mayor, ¿ya? Y entonces, estas son frenadas, pero por metros de aire, una lámina de aluminio o unos centímetros de agua. Aquí nosotros podemos ver que este elemento está emitiendo una partícula beta y se va a transformar en el elemento que tenemos acá. Existen 3 tipos de radiación beta. Está la radiación beta menos, beta más o la captura electrónica. Cuando yo hablo de la radiación beta menos, las partículas similares en masa y la carga voy a considerar, las partículas que son similares en masa y carga en los electrones, ¿ya? Aparece para cualquier tipo de núcleo, pero no es típica de núcleos con excesos de neutrones, es decir, con un N mayor que Z. Es un mecanismo usado por núcleos para llegar a la línea de estabilidad, N aproximadamente igual a Z. Se producen por la desintegración de un neutrón. Es decir, que cuando yo estoy hablando de una partícula beta, estoy hablando para aquellos elementos que tienen un exceso de neutrones por sobre los protones, ¿ya? Y por lo tanto, los núcleos van a utilizar el mecanismo de la pérdida de esta partícula beta para poder alcanzar su estabilidad. Y entonces, hacer la cantidad de neutrones aproximada a la cantidad de protones, el número atómico Z, ¿cierto? Y bueno, se producen por la desintegración de un neutrón. Y aquí se muestra cómo tengo un neutrón que se transforma en un protón y producto de esto emite una partícula beta, que se puede representar con una B de beta, ¿cierto? Y que también se puede representar como un electrón. Este tipo de partículas tiene una carga negativa de -1. También podemos encontrar lo que son las radiaciones beta, pero positivas. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de las radiaciones beta positivas, vamos a mencionarlas como positrones. Y estas partículas se forman cuando un núcleo emite espontáneamente positrones, electrones como positivos, ¿ya? Se produce cuando un protón del núcleo se desintegra, dando lugar a un neutrón, un positrón, o bien este positrón también recibe el nombre de partícula beta y un neutrino. Aquí tenemos entonces el protón que se va a desintegrar y va a dar origen a un neutrón y a un positrón. También puede ser representado por esta partícula beta que tiene una carga 0 para A más 1 para Z, o bien se puede representar como si fuese un protón. Y cuando yo hablo de beta, tiene carga neutra. Ya. La captura electrónica se da en núcleos con exceso de protones. El núcleo captura un electrón de la corteza electrónica, que se unirá a un protón del núcleo para dar un neutrón. Y aquí se muestra entonces esto. Es decir, la anterior ocurría cuando había un exceso de neutrones, ¿cierto? Y ahora es cuando hay un exceso de protones. Entonces, esta captura electrónica, tengo un protón de mi núcleo y este núcleo lo que va a hacer va a captar un electrón de la corteza electrónica. Y producto de que son cargas de distintos signos, se anulan y se forma un neutrón. Y aquí se demuestra que tengo este elemento químico, cualquiera puede ser, X, número másico, número Z, más un electrón, finalmente se va a transformar en otro elemento químico con un Z-1. ¿Por qué un Z-1? Porque la cantidad de protones al sumarle un electrón va a verse disminuida. Por ejemplo, entonces, la emisión de una partícula beta negativo para el carbono. Carbono
va a emitir una partícula con carga negativa y se va a transformar en nitrógeno, con una A igual a la 14. También tengo el ejemplo, por ejemplo, de Z mayor a N, es decir, cuando Z es mayor, cuando los protones es mayor que los neutrones. Y aquí se muestra el nitrógeno con un número másico de 13, se va a transformar en carbono, producto de la pérdida de un positrón. Y la captura electrónica, tengo mi elemento X, que va a ganar un electrón, y producto de la ganancia de este electrón, voy a formar un nuevo elemento, pero este elemento va a perder un valor en Z. La radiación gamma es un tipo de radiación en donde el núcleo no pierde su identidad, es decir, aquí el núcleo sigue manteniendo sus propiedades, pero mediante esta radiación el núcleo desprende una energía que le sobra para pasar a otro estado de energía más baja. Y este tipo de emisión se llama fotones, emite fotones. No emite partículas alfa, no emite partículas beta, sino que emite fotones, ¿ya? Este tipo de emisión acompaña a las radiaciones alfa y beta, es decir, que cuando ocurre una radiación alfa también puede ocurrir una radiación gamma, o cuando ocurre una radiación beta puede ocurrir una radiación gamma, ¿ya? Y entonces se demuestra de la siguiente manera: una radiación, este tipo de radiación es muy penetrante y atraviesa el cuerpo humano, y no solo se frena con planchas de plomo y muros, es decir, que es una radiación muy potente, ¿ya? Y al ser tan penetrante y tan energética, de los tres tipos de radiación que yo ya mencioné, es la más peligrosa. Entonces nosotros partimos por la alfa, que era una radiación que apenas podía atravesar una hoja; beta, que podía atravesar pequeñas cantidades o pequeñas cantidades o pequeñas longitudes, ¿cierto? Centímetros de agua, metros de aire, ¿ya? Y tenemos a las partículas alfa, que pueden atravesar planchas de plomo y muros gruesos de hormigón, es decir, que es muy, muy potente, ¿ya? Y acá se demuestra, por ejemplo, la radiación de una partícula gamma. Cuando nosotros hablamos de una partícula gamma, también podemos hablar de la emisión de un fotón. Y aquí se muestra el elemento que tiene un A igual a 222, y luego que ocurre la emisión sigue manteniendo su número másico. Tiene un Z igual a 86, y luego que emite la radiación alfa, tiene su mismo número Z. Es decir, que entonces la carga de este tipo de partículas es neutra. Y aquí se muestra el poder de radiación. Tengo la radiación alfa, que puede atravesar papel, films, ropa delgada; beta, que puede atravesar láminas metálicas, madera densa, ropa gruesa; y tengo la radiación gamma, que puede atravesar paredes gruesas de concreto e incluso paredes de plomo. Y en resumen, las partículas alfa se representan con el símbolo alfa, corresponden a un núcleo de helio, se puede representar de esta forma: un núcleo de helio con una carga positiva, con sus números A y Z, y se muestra que cuando un elemento emite una partícula alfa, pierde 4 valores en A y 2 valores en Z. Cuando hablo de una partícula beta, su radiación va a ser como la de un electrón, se representa con el símbolo del electrón, con una carga negativa para Z, 0 para A, es decir, que solamente se va a ver afectado el valor de Z. A va a permanecer igual cuando hay una radiación de una partícula beta. Y el fotón, que es para gamma, se representa con la letra gamma, con el símbolo gamma, ¿cierto? 0, 0 para alfa, 0, 0 para A, que es el número másico; Z, 0 también. Y aquí entonces nosotros podemos ver que prácticamente permanece inalterado el elemento químico que esté emitiendo este tipo de radiación. Ahora, las aplicaciones de la energía nuclear son muchas. Y desgraciadamente nosotros conocimos la energía nuclear como por accidentes que ocurrieron en Chernobyl o en Brasil hace unos años atrás, en donde muchas personas cambiaron su vida producto de las altas emisiones de estas partículas que produjeron cáncer, deformaciones, modificaciones de las moléculas de ADN, ¿ya? Y es así como nosotros conocemos la energía nuclear. Sin embargo, la energía nuclear también tiene aplicaciones pacíficas,
como por ejemplo la obtención de electricidad, se utiliza en la medicina a través de los escáneres, en la agricultura también se utiliza para poder acelerar el crecimiento de los cultivos y se le da otro vuelco a este tipo de energía. Aunque es una energía muy peligrosa y es una energía que cuando se sale de control es muy difícil volver a revertir todos los daños que genera. Y también la conocemos por las aplicaciones bélicas, por lo que son las bombas nucleares, las armas nucleares, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver que se utiliza para generar energía, se utiliza en procedimientos médicos, escáneres, acá lo que mencioné para el aceleramiento del crecimiento de las plantas y también para armas, aplicaciones negativas. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy con todo lo que es el contenido, ¿ya? Ahora vamos a ir a la parte de ejercicios y es aquí importante que nosotros empecemos a retomar conceptos antes de seguir con esto. Cuando nosotros hablamos del átomo, el átomo está compuesto entonces de un núcleo y de una corteza. Si yo voy a hablar de la energía nuclear o la radiactividad nuclear, yo voy a hablar de una energía, pero la que está al nivel del núcleo, ¿ya? Entonces lo que yo voy a estudiar van a ser los neutrones y los protones, porque esas son las subpartículas atómicas que se encuentran en el núcleo. En este caso, los electrones son casi despreciables, porque su comportamiento aporta muy poquito, porque habíamos dicho que la masa del átomo depende precisamente de estas partículas que se encuentran dentro del núcleo, ¿cierto? Ya. Ese es uno de los principios más importantes. Ahora, cuando yo quiero estudiar la energía nuclear, tengo que recordar conceptos como lo que es el número másico y el número atómico, ya que la otra semana, por ejemplo, vamos a hacer ejercicios de ecuaciones nucleares, ¿ya? Y es importante que esos conceptos los podamos manejar al revés y al derecho. Cuando nosotros hablamos de estos conceptos de ecuaciones nucleares, nosotros tenemos que tener súper claro qué va a ser el número A, qué va a ser el número Z. El número A correspondía al número másico y eso es la cantidad de protones y neutrones. Y el número Z corresponde a la cantidad de protones. Y si yo estoy hablando de un elemento químico que se encuentra en estado neutro, va a ser entonces equivalente a la cantidad de electrones. Ahí puedo encontrar una información implícita, pero solo cuando se encuentra en estado neutro. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.